Precisamente a las 11:23 p.m. del 15 de diciembre, el rey Carlos estampó su firma en un documento constitucional que se había debatido en silencio y sin descanso, a puerta cerrada durante 8 meses. Al amanecer, la línea de sucesión ya no era la misma que 24 horas antes. Lo que le obligó a firmar no fue ni un escándalo ni una crisis repentina, sino una verdad médica que el palacio ya no podía posponer. La firma tuvo lugar en el Salón Azul de Clarence House, una estancia que Carlos siempre había preferido por su calidez e intimidad, en contraste con la grandeza que a menudo definía la vida real. En el exterior, Londres dormía bajo un frío de diciembre que se había abierto paso entre los muros de piedra, y las aceras heladas, la ciudad callada e inconsciente de que la historia se estaba alterando en una de sus estancias más silenciosas. En el interior, solo un pequeño círculo de testigos permanecía casi en silencio, mientras el rey tomaba la pluma. La atmósfera era pesada, no ceremonial, sino sobria, como si todos los presentes comprendieran que estaban observando un momento que nunca se repetiría. Cuando Carlos finalmente firmó el movimiento de su mano, fue firme y deliberado. La firma Charles R., escrita con la letra familiar que había aparecido en innumerables documentos estatales durante décadas de servicio, tenía esta vez un peso diferente. A su lado estaba el príncipe Guillermo con su propia pluma preparada y esperando. Su expresión permanecía serena, cuidadosamente controlada, pero la tensión era inconfundible en la rigidez de su postura y en la forma en que sus hombros permanecían erguidos, mucho después de que el momento lo requiriera. Detrás de ellos, dispuestos en un semicírculo tranquilo, se encontraban la princesa Ana, el arzobispo de Canterbury, el Lord Chambelán y un alto representante del Consejo Privado. Nadie habló, nadie lo necesitaba. Los únicos sonidos eran el leve rascar de la tinta sobre el papel y el suave tic-tac de un reloj de chimenea que había pertenecido a la reina Isabel, cuyo ritmo constante subrayaba la gravedad del momento. Cuando ambas firmas estuvieron completas, el Lord Chambelán se adelantó para estampar el sello oficial. A continuación, el documento se colocó en una cartera de cuero y se preparó para su traslado inmediato a la Oficina de Asuntos Constitucionales, donde se registraría, duplicaría y distribuiría discretamente a los departamentos gubernamentales y autoridades de la Commonwealth correspondientes. No hubo brindis ni aplausos, ni intercambio de felicitaciones. El arzobispo solo pronunció una breve bendición en voz baja y con la prudencia propia de un momento que conllevaba reverencia y contención. Era el sonido de un rey reconociendo sus propios límites y de un hijo aceptando una responsabilidad que esperaba siguiera siendo abstracta durante muchos años. Cuando los testigos se marcharon poco después de medianoche, la maquinaria del procedimiento constitucional ya estaba en marcha. Se enviaron comunicaciones seguras a los primeros ministros de toda la Commonwealth, asesores jurídicos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y más de una docena de otros países fueron despertados del sueño para examinar las implicaciones y preparar declaraciones públicas sincronizadas que se harían públicas al amanecer. Sin embargo, en Londres, la noche transcurrió sin sobresaltos. No hubo filtraciones, ni rumores, ni titulares intermitentes, solo la tranquila eficacia de una institución que se adapta a realidades que durante mucho tiempo se ha resistido a reconocer. Cuando amaneciera el 16 de diciembre, la opinión pública se enteraría de que la sucesión había cambiado no por abdicación o muerte, sino por algo mucho más deliberado y moderno, el reconocimiento de que la monarquía, como cualquier institución humana, debe adaptarse a la fragilidad, la resistencia y los límites del cuerpo. Para entender por qué Carlos firmó ese documento en una fría noche de diciembre, hay que remontarse al otoño de 2025, cuando una serie de consultas médicas empezaron a revelar verdades que el rey ya no podía descartar como molestias temporales. Comenzó a finales de septiembre con una fatiga que se negaba a desaparecer. Charles, conocido desde hacía tiempo por su exigente agenda y por enorgullecerse de su resistencia, cada vez dependía más de los descansos vespertinos que se prolongaban más de lo previsto.
Los compromisos que antes lo vigorizaban, ahora lo dejaban visiblemente agotado. Su médico privado de toda la vida. Sir Hugh Rathbone, que llevaba más de 20 años al servicio de la familia real, se percató del patrón y solicitó discretamente una serie exhaustiva de pruebas. Los resultados entregados a principios de octubre no eran alarmantes de inmediato, pero sí inequívocamente preocupantes. La función cardíaca de Carlos mostraba signos de tensión propios de la edad y de décadas de obligaciones incesantes. Los primeros indicadores de fatiga vascular eran manejables pero progresivos y requerían vigilancia y moderación. Más preocupante aún fue la evaluación de su resistencia cognitiva. No había indicios de demencia ni de deterioro cognitivo clásico, pero las pruebas revelaron una sutil reducción de la resistencia en situaciones de estrés prolongado. Los periodos prolongados de toma de decisiones de alto nivel eran cada vez más gravosos, lo que ralentizaba el procesamiento cuando las exigencias se prolongaban durante largas jornadas. Sir Hugh transmitió las conclusiones durante una reunión privada en Birkhall a mediados de octubre con un tono directo pero respetuoso. Explicó que aunque el rey podría seguir desempeñando sus funciones con eficacia durante algún tiempo, posiblemente durante años, sería poco realista ignorar la probabilidad de que las exigencias del cargo acabaran superando lo que su salud podía soportar con seguridad. Carlos escuchó en silencio contemplando el paisaje escocés que tanto apreciaba. Había esperado toda su vida para convertirse en rey. Había ascendido al trono a una edad en la que muchos hombres llevaban mucho tiempo retirados, y ahora apenas 3 años de reinado, se enfrentaba a la posibilidad de que su tiempo fuera más limitado de lo que jamás había imaginado. El dilema constitucional era inmediato e inevitable. Las leyes que regían la monarquía se habían elaborado en una época en la que la medicina no podía tratar las enfermedades crónicas ni ampliar la capacidad funcional como ahora. Las disposiciones existentes para la regencia arraigadas en las secuelas de la crisis de abdicación de 1936 solo permitían 2 estados. Un monarca era plenamente capaz o estaba totalmente incapacitado. No existía ningún marco para la capacidad parcial, ningún mecanismo para una transición gradual, ningún reconocimiento legal de un rey que podía cumplir algunas obligaciones, pero no todas. Carlos comprendió instintivamente lo que eso significaba. Si su salud empeoraba hasta el punto de no poder seguir desempeñando su función constitucional, el proceso sería abrupto, público y potencialmente desestabilizador. El Parlamento se vería obligado a intervenir. La transición a Guillermo sería reactiva más que deliberada. El dispositivo de los consejeros de Estado pensado para ausencias breves no ofrecía ninguna solución a largo plazo. Y Carlos, que había pasado toda su vida preparándose para gobernar, no podía soportar la idea de dejar que su hijo heredara la corona en medio de la confusión y la crisis. Planteó la cuestión en privado a Guillermo durante un paseo por Sandringham a finales de octubre. La conversación fue difícil no porque Guillermo se resistiera, sino porque ambos hombres comprendieron su importancia. Carlos estaba reconociendo su propia vulnerabilidad. A Guillermo se le estaba pidiendo que se preparara para una responsabilidad que había esperado que no llegara en décadas. La primera respuesta de William fue una negación instintiva. Insistió en que su padre estaba sano, era capaz y se manejaba bien. Argumentó que la conversación parecía prematura, pero incluso mientras hablaba, ambos sabían que la verdad ya había empezado a cambiar su futuro. Charles negó con la cabeza. Ahora me las arreglo, pero Sir Hugh ha dejado claro que es probable que mi capacidad disminuya gradualmente. Y cuando lo haga, no podemos permitirnos que el marco constitucional se decida en una crisis. Debemos planificar ahora, mientras podamos hacerlo reflexivamente. William no respondió a eso. Se limitó a caminar junto a su padre en silencio, sintiendo ambos el peso de lo que se avecinaba. La princesa Ana, que participó en las conversaciones a principios de noviembre, se mostró pragmática. Precisamente por eso existe la planificación de la sucesión. No estás abdicando, estás asegurando la continuidad. No es ninguna vergüenza.
Pero Carlos sentía vergüenza, aunque intentaba no mostrarla. Había esperado tanto tiempo para ser rey, y ahora estaba preparando mecanismos para abandonar el mismo papel para el que había pasado toda una vida entrenándose. Se sentía como un fracaso, aunque intelectualmente entendía que era sabiduría. La realidad médica que había forzado este ajuste de cuentas no era dramática. Charles no se estaba muriendo, no sufría una enfermedad terminal, simplemente estaba envejeciendo y envejeciendo en un papel que exigía más de lo que un cuerpo envejecido podía proporcionar de forma sostenible. Se trataba del más humano de los problemas en la más pública de las vidas, por lo que durante octubre y noviembre Carlos había autorizado a sus asesores legales a comenzar a redactar una solución, un mecanismo constitucional que permitiera una transición controlada, una forma de que Guillermo asumiera los poderes reales, gradualmente si la salud de Carlos lo requería sin el drama de la abdicación o el caos de una incapacidad repentina. A mediados de noviembre, el borrador del documento estaba listo, y Carlos se enfrentó a la tarea más difícil de todas, pedir a su hijo que lo leyera. ¿Por qué la ley de sucesión necesitaba una reforma urgente? El marco jurídico que regía la monarquía británica había permanecido prácticamente congelado desde 1936, cuando la abdicación de Eduardo Betole obligó al Parlamento a aclarar la ley de sucesión como nunca antes había sido necesario. La legislación resultante, elaborada a la sombra de una crisis constitucional, fue diseñada para evitar otra situación. Edward para garantizar que la abdicación requiriera la aprobación parlamentaria y que la línea de sucesión permaneciera absolutamente clara. Pero lo que las reformas de 1936 no habían previsto, lo que nadie en aquella época podía prever, era la revolución de la ciencia médica que se desarrollaría en las 9 décadas siguientes. En 1936, la gente moría rápidamente de enfermedades que ahora se tratan durante años. Los líderes o funcionaban plenamente o no lo hacían. No había ninguna zona gris, ningún declive prolongado que la medicina moderna pudiera extender y gestionar. En 2025 ese supuesto binario estaba peligrosamente desfasado, y Carlos, junto con sus asesores legales, comprendió que la monarquía no podía permitirse esperar a que una crisis sacara a la luz las lagunas del derecho de sucesión. El problema de fondo era sencillo. Si Carlos se veía incapacitado para cumplir con sus obligaciones debido al deterioro de su salud, la ley vigente solo ofrecía dos opciones. Podía abdicar un proceso que requería la aprobación parlamentaria, el anuncio público y la entrega permanente de la corona. O podía ser declarado incapacitado, un proceso igualmente público e igualmente dramático, que requería evaluaciones médicas, la intervención del consejo privado y la designación formal de un regente. Ninguna de las dos opciones permitía lo que los médicos de Carlos pronosticaban como lo más probable, una disminución gradual de la capacidad que haría que algunas obligaciones fueran manejables y otras demasiado exigentes. No existía ninguna disposición legal que permitiera a un rey retirarse parcialmente tras pasar ciertas funciones constitucionales a su heredero y conservar otras, y ciertamente no existía ninguna disposición que permitiera hacerlo discretamente y con dignidad sin convertir la transición en un espectáculo público. Carlos había observado cómo su madre se enfrentaba a cuestiones similares en sus últimos años. La reina Isabel, decidida a servir hasta su muerte, había reducido gradualmente su agenda y delegado más en el propio Carlos. Pero esas delegaciones habían sido informales, basadas en el entendimiento mutuo y en la tradición palaciega más que en el marco legal. Y cuando Isabel murió, la transición había sido repentina, inmediata y gestionada solo mediante años de planificación anticipada. Carlos no quería que su propia transición dependiera ni de una muerte repentina, ni de una crisis pública. Quería un mecanismo que reconociera la realidad, que permitiera gestionar el cambio y que protegiera tanto a la institución como a su hijo de traumas innecesarios. No se trataba de investigaciones hostiles. Eran preguntas prácticas de reinos
que necesitaban entender cómo funcionarían sus acuerdos constitucionales si el monarca británico se enfrentaba a problemas de salud. Y la incapacidad de Palacio para dar respuestas claras revelaba un problema sistémico. La princesa Ana, que llevaba décadas observando las vulnerabilidades estructurales de la monarquía, fue la que más presionó para que se actuara de inmediato. No podemos gobernar basándonos en la esperanza, dijo a Carlos durante una reunión en Windsor en noviembre. No podemos dar por sentado que seguirás siendo plenamente capaz hasta tu muerte súbita. La realidad médica ya no funciona así, y nuestro marco constitucional debe reconocerlo. El equipo jurídico que trabajó en la solución se enfrentó a retos extraordinarios. Había que crear un mecanismo jurídicamente vinculante para 15 países de la Commonwealth, cada uno con su propia estructura constitucional. Necesitaban un lenguaje lo bastante claro para evitar ambigüedades, pero lo bastante flexible para adaptarse a diferentes escenarios. Y lo más delicado, necesitaban redactar algo que no se interpretara como que Carlos admitía debilidad o se preparaba para abdicar. En primer lugar, no requería una declaración formal de incapacidad. En cambio, permitía al monarca transferir voluntariamente al heredero determinados poderes constitucionales, si el Consejo Médico sugería que dicha transferencia serviría mejor a la estabilidad de la corona. La decisión correspondía exclusivamente al monarca, pero se basaba en la realidad médica y no en presiones políticas. En segundo lugar, el traspaso podría ser parcial y gradual. Guillermo podía asumir competencias sobre ciertas áreas como acoger visitas de Estado o realizar inversiones, mientras que Carlos conservaba otras, como las audiencias semanales con el primer ministro o la aprobación de ciertos documentos de Estado. Esta flexibilidad reconocía que la capacidad no era binaria, que alguien podía ser capaz en algunas áreas y tener dificultades en otras. En tercer lugar, y lo más importante, el mecanismo estaba diseñado para ser reversible. Si la salud de Carlos se estabilizaba o mejoraba, podían devolvérsele los poderes. No se trataba de una abdicación disfrazada de gestión sanitaria. Se trataba de un auténtico intento de crear flexibilidad constitucional. Los reinos de la Commonwealth, consultados en secreto a lo largo del proceso de redacción, habían respondido con un apoyo prudente. La mayoría reconoció que sus propias leyes de sucesión necesitaban una modernización similar. Los asesores constitucionales de Canadá habían sido especialmente útiles, basándose en su experiencia en transiciones de primeros ministros con problemas de salud. A principios de diciembre el documento estaba listo. El borrador final estaba sobre la mesa de Carlos en Clarence House, esperando el momento de compartirlo con la persona a la que afectaba más directamente. El príncipe Guillermo, su hijo, su heredero, el hombre que soportaría el peso de este nuevo acuerdo constitucional, el documento que Guillermo no quería leer. El sobre llegó al Palacio de Kensington el 12 de diciembre, entregado por Royal Courier bajo el más alto nivel de clasificación de seguridad. El secretario privado de Guillermo se lo trajo durante una reunión a última hora de la tarde, interrumpiéndolo con una expresión de disculpa que inmediatamente le dijo a Guillermo que no se trataba de correspondencia rutinaria. De Su Majestad, dijo el secretario en voz baja, solo para sus ojos, para ser leído en privado. Guillermo dio por terminada la reunión y se sentó solo en su estudio mientras la oscuridad invernal se cernía sobre las ventanas. El sobre era grueso y estaba encuadernado con el sello personal del rey. Dentro encontró dos objetos: un documento legal formal, el borrador del protocolo de transición a la regencia, y una carta personal de su padre escrita a mano en papel de Clarence House. William leyó primero la carta. «Mi queridísimo William», comenzaba en la característica letra inclinada de Charles. «Lo que sigue es difícil de escribir, y probablemente será difícil de leer, pero es necesario, y creo que entenderán por qué». La carta explicaba en términos más personales que cualquier informe médico lo que Carlos había estado experimentando: la fatiga. Las consultas médicas, la creciente conciencia de que su capacidad para servir como rey podría verse limitada por el tiempo y la salud en formas que no había previsto. Carlos escribió con una vulnerabilidad
que Guillermo rara vez había visto en su padre, reconociendo temores y frustraciones que el rey nunca expresaría públicamente. «No sé de cuánto tiempo dispongo para servir eficazmente», había escrito Charles. «Puede que sean muchos años, puede que sean menos de los que espero, pero no puedo en conciencia dejar estas preguntas sin respuesta hasta que la crisis nos obligue a ambos a responderlas». La carta concluía con una petición. «Lea el documento, considere lo que le pide, y cuando esté preparado discutámoslo juntos. Esto no es algo que pueda decidir solo». William dejó la carta a un lado y se volvió hacia el documento legal. El lenguaje era denso, lleno de terminología constitucional y disposiciones legales, pero su significado esencial era claro. Si la salud de Carlos empeoraba hasta el punto de que el Consejo Médico sugería un traspaso parcial de funciones, este protocolo permitiría a Guillermo asumirlas sin el drama de la abdicación o de un procedimiento formal de incapacidad. Guillermo lo leyó 2 veces, luego lo dejó en el suelo, y no miró nada en particular. Su primera emoción no fue la preparación o el deber, fue un rechazo. No quería esta responsabilidad, no ahora, no así. Su padre había esperado toda su vida para ser rey. Guillermo había esperado tanto tiempo. La idea de asumir los poderes reales mientras su padre aún vivía, aún llevaba la corona, se le antojaba errónea de un modo que no podía articular del todo. Catherine lo encontró 1 hora después todavía sentado en el oscuro estudio. Encendió una lámpara y se sentó a su lado sin hablar, esperando a que encontrara las palabras. «Quiere que comparta la corona», dijo por fin William, «mientras esté vivo, mientras pueda seguir funcionando». Catherine echó un vistazo a los documentos de su escritorio. «¿Está enfermo?» «No de forma aguda, pero está empeorando gradualmente, y quiere gestionar la transición mientras aún pueda tomar decisiones claras al respecto». Catherine lo ha considerado. «Parece sensato». William negó con la cabeza. «Parece que estoy esperando a que se debilite para ocupar su lugar». «No se trata de eso», dijo Catherine con suavidad. «Este es tu padre tratando de protegerte de que la transición ocurra en crisis. Te está dando tiempo para prepararte. Eso es un regalo, no una carga». «Se siente como ambas cosas», admitió William. Permanecieron sentados en silencio durante un rato. Fuera, el tráfico nocturno de Londres zumbaba distante. En su interior, el peso de la sucesión presionaba a ambos con una fuerza para la que se habían preparado intelectualmente, pero que emocionalmente no estaban preparados para soportar. Catherine volvió a hablar con voz tranquila pero firme. «Tu padre pasó 70 años esperando, viendo trabajar a su madre hasta que murió en el cargo. Sabe lo que le costó a ella y sabe lo que te costaría a ti si él hiciera lo mismo». «Esto no es debilidad, William. Esto es él amándote lo suficiente como para evitarte lo peor de lo que soportó». William la miró, viendo la fuerza que la había convertido en una compañera tan firme a través de todo lo que el papel real les había lanzado. «¿Crees que debería acceder a esto?» «Creo que deberías hablar con él», contestó Catherine. «Y creo que deberías entender que negarse a esto no le protege. Solo hace que lo inevitable sea más duro cuando llegue». William sabía que ella tenía razón, pero saber algo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente seguían siendo 2 cosas distintas. Solicitó una reunión con su padre para el 14 de diciembre. Los 2 días intermedios le dieron tiempo para consultar en privado con expertos constitucionales, para comprender plenamente lo que implicaba el documento y prepararse para una conversación que nunca había imaginado tener. La reunión tuvo lugar en Clarence House en una tarde fría que olía a nieve próxima. Charles había reservado 2 horas despejando por completo su agenda. Se sentaron en el mismo salón azul donde finalmente tendría lugar la firma, aunque ninguno de los 2 lo sabía aún. William empezó con cuidado. «He leído el documento y tu carta, y comprendo por qué crees que esto es necesario». Charles esperó, percibiendo la vacilación en la voz de su hijo. «Pero no quiero parecer ansioso por esto», continuó William. «No quiero que la gente piense que te estoy apartando». Charles se inclinó hacia adelante con expresión amable pero seria.
Nunca has estado ansioso por mi posición, William. Has llevado tu papel con desgana y deber a partes iguales. Nadie que te conozca podría creer que me estás apartando. Entonces, ¿qué creerán? Preguntó Guillermo. ¿Que eres demasiado débil para continuar? ¿Que la corona se está desmoronando? Carlos negó con la cabeza. Creerán porque se lo diremos claramente que estamos modernizando el funcionamiento de la sucesión, que estamos planificando responsablemente realidades que la ciencia médica ha vuelto relevantes. No hay de qué avergonzarse. William se miró las manos. Esto significa que se está preparando para dar un paso atrás. Esto significa, corrigió suavemente Charles, que me estoy preparando para la posibilidad de que tenga que dar un paso atrás. Si ese momento nunca llega, este protocolo no se utilizará. Pero si llega, estaremos preparados. Y no se verá obligado a porlo todo a la vez durante una crisis. La conversación se prolongó durante más de una hora, pasando por detalles prácticos y trasfondos emocionales. Charles explicó la realidad médica a la que se enfrentaba. William expresó sus temores sobre asumir el poder prematuramente, y poco a poco, a través del tipo de conversación sincera que padres e hijos raramente consiguen, llegaron a un entendimiento. Cuando Guillermo dejó Clarence House esa tarde, aún no había aceptado firmar, pero había aceptado considerarlo seriamente. Y Carlos, leyendo la cara de su hijo, comprendió que la consideración llevaría a la aceptación. No porque Guillermo lo quisiera, sino porque entendía, como Carlos, que la corona lo requería. 2 días después, el 15 de diciembre por la noche, Guillermo regresó a Clarence House con Catalina. Había tomado su decisión, y aunque le dolió, aunque sintió como si se pusiera a la sombra de su padre antes de que su padre hubiera salido completamente de ella, comprendió que eso era lo que el deber requería. La firma tendría lugar esa noche, y por la mañana la línea de sucesión funcionaría de forma diferente a como lo había hecho durante casi 90 años. Los testigos silenciosos y lo que vieron. A las 22:45 m. del 15 de diciembre, el Salón Azul de Clarence House se había preparado para una ceremonia que ninguno de los presentes olvidaría jamás, aunque pocos de los que se encontraban fuera de la sala comprenderían plenamente su significado. El mobiliario se había colocado prestando especial atención tanto a la formalidad como a la intimidad. Un escritorio de caoba tomado del archivo de palacio y utilizado históricamente para la firma de tratados ocupaba el centro de la sala. Ante ella se habían colocado 2 sillas, una para Carlos y otra para Guillermo. Detrás de ellos se había dejado espacio para que los testigos se situaran a una distancia respetuosa, lo bastante cerca como para observar, pero lo bastante lejos como para otorgar al momento la solemnidad adecuada. La princesa Ana llegó la primera, puntual como siempre, vestida con un traje oscuro que parecía apropiado para la gravedad de la ocasión sin sugerir luto. Saludó a Charles con un breve beso en la mejilla y una mirada inquisitiva que le preguntaba sin palabras si estaba seguro de este curso de acción. La leve inclinación de cabeza de Carlos confirmó que lo estaba. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, llegó momentos después y su presencia dio peso espiritual a lo que era fundamentalmente un procedimiento constitucional. Se le había informado detalladamente en los días anteriores y comprendió que aunque su papel era ceremonial, su testimonio quedaría registrado en la historia. La Iglesia de Inglaterra, después de todo, había estado íntimamente ligada a las cuestiones de sucesión desde Enrique VIII, y este momento, por silencioso que fuera, representaba otra evolución en esa larga relación. El Lord Chambelán Barón Parker llegó a continuación portando los sellos oficiales que validarían el documento una vez que las firmas fueran aplicadas. Como oficial superior de la Casa Real, su presencia garantizaba que se cumplieran con precisión los requisitos de procedimiento. Se movió con la eficacia de alguien que ha dirigido innumerables ocasiones de Estado, pero incluso él parecía afectado por la naturaleza inusual de esta ceremonia en particular. La última testigo. Dame Margaret Whitmore representó al Consejo Privado. Su papel consistía en asegurarse de que la firma cumplía los requisitos constitucionales
y de que el Consejo sería debidamente notificado para ratificar los cambios en su siguiente reunión. Llevaba más de 30 años trabajando en el ámbito del derecho constitucional, pero nunca había presenciado nada parecido a un rey limitando voluntariamente su propio poder en previsión de una futura incapacidad. El príncipe Guillermo llegó a las 10:58 p.m., acompañado de Catalina, que no presenciaría la firma pero cuya presencia Guillermo había solicitado discretamente. Ella permaneció en una habitación contigua lo suficientemente cerca como para que Guillermo supiera que estaba allí, pero respetando que en la firma solo debían participar aquellos con funciones constitucionales formales. Carlos y Guillermo permanecieron juntos un momento, padre e hijo rey, y heredero compartiendo un silencio que encerraba décadas de complicada historia. Luego Carlos señaló las sillas y ambos se sentaron. El documento yacía sobre el escritorio entre ellos iluminado por 2 lámparas de pie que arrojaban un cálido resplandor sobre los procedimientos. El Lord Chambelán había colocado junto a él 2 plumas estilográficas, instrumentos tradicionales para los documentos de Estado, ambas con la cifra real. El arzobispo se adelantó con voz baja pero clara. Comencemos con un momento de oración. Lo que siguió fue breve, una bendición en la que se pedía sabiduría, fuerza y guía divina para los 2 hombres que emprendían este acto solemne. Las palabras eran tradicionales extraídas de siglos de práctica eclesiástica, pero se sentían de nuevo relevantes en este contexto moderno en el que la fe y el deber constitucional se cruzaban de formas inesperadas. Cuando concluyó la oración, el Lord Chambelán presentó formalmente el documento, leyendo su título en voz alta, Protocolo de Regencia Transitoria, que establece procedimientos revisados para la transferencia de poderes reales en circunstancias de incapacidad parcial o progresiva del soberano. El lenguaje era burocrático deliberadamente seco, pero todos en la sala entendieron lo que significaba. Era Carlos, reconociendo su propia mortalidad y fragilidad. William aceptaba así una carga que había esperado que llegara mucho más tarde. Charles cogió primero la pluma. Leyó el documento por última vez con sus gafas de lectura reflejando la luz de la lámpara, con una expresión serena, pero de inconfundible emoción. Cuando por fin empezó a firmar la sala, contuvo la respiración. La R de Charles. La firma era firme, cada letra estaba cuidadosamente formada, la floritura final de la R era tan decisiva como lo había sido en miles de documentos anteriores. Pero este era diferente. Este cambió la relación fundamental entre un rey y su heredero. Carlos dejó la pluma y miró a Guillermo. La expresión que pasó entre ellos fue compleja, con disculpas, esperanza, tristeza y pragmatismo a la vez. William comprendió en ese momento que su padre no se estaba rindiendo. Le estaba dando a William las herramientas para tomar el relevo con elegancia si fuera necesario. Fue a su manera un acto de amor. William cogió su propio bolígrafo. Su mano, recordaron los testigos más tarde, era firme. Leyó los pasajes que se referían específicamente a sus responsabilidades, los poderes que asumiría si se activaba el protocolo, las funciones que desempeñaría en nombre de su padre. Luego firmó como Guillermo. No utilizó una firma regia como haría cuando se convirtiera en rey. No se trataba de asumir el trono. Se trataba de compartir su carga. Cuando ambas firmas estuvieron completas, el Lord Chambelán aplicó el sello oficial presionándolo firmemente en la cera roja que se había preparado. El sonido del sello rompiendo el silencio pareció más fuerte de lo que debería haber sido definitivo e irrevocable. Dame Margaret se adelantó para refrendar como testigo, seguida por el arzobispo y la princesa Ana. Cada firma añadía peso, transformando el documento de teoría en realidad constitucional. Ana, mientras firmaba, se permitió una rara muestra de emoción. Puso brevemente la mano en el hombro de Charles, un gesto tan poco habitual que varios testigos lo señalaron en sus relatos posteriores. Carlos levantó la mano y la cubrió con la suya, un momento de solidaridad entre hermanos que reflejaba décadas de deber compartido y respeto mutuo.
El arzobispo ofreció una bendición final con la mano levantada sobre Carlos y Guillermo. Que Dios os conceda fuerza, para los días venideros sabiduría, en el ejercicio de vuestros deberes y paz en el conocimiento de que servís a un propósito mayor que vosotros mismos. Cuando la ceremonia concluyó a las 1127 ppm, no hubo aplausos ni felicitaciones formales. Lord Chamberlain recogió los documentos ahora sellados y atestiguados y los colocó en la cartera de cuero que los llevaría a la Oficina de Asuntos Constitucionales para su registro oficial. Los testigos se marcharon en silencio comprendiendo que lo que habían visto sería debatido durante años, analizado por los historiadores, y recordado como un punto de inflexión en la forma en que la monarquía moderna gestionaba la sucesión. Pero en ese momento, cuando abandonaron Clarence House y volvieron a las calles dormidas de Londres, solo llevaban consigo la sensación de haber presenciado algo a la vez profundamente triste y extraordinariamente sabio. Carlos y Guillermo permanecieron en el Salón Azul después de que todos los demás se hubieran marchado. Catalina se reunió con ellos y se puso al lado de Guillermo sin decir palabra. La reina Camilla, que había esperado en su salón privado durante la firma, entró en silencio y se situó junto a Carlos. Durante varios minutos los cuatro se limitaron a permanecer juntos tras lo ocurrido. Nadie sintió la necesidad de hablar. El documento estaba firmado. El futuro estaba ahora estructurado de forma diferente a como lo había estado una hora antes, y todos a su manera estaban procesando lo que eso significaba. Finalmente, Charles rompió el silencio. «Gracias», dijo simplemente mirando a William. William asintió. Era lo que había que hacer. «Pero no fue fácil», añadió Catherine en voz baja. Charles sonrió débilmente. Las cosas correctas rara vez lo son. Se separaron poco después de medianoche Carlos y Camilla, regresando a sus apartamentos privados Guillermo y Catalina, partiendo hacia el palacio de Kensington. Las luces de Clarence House se atenuaron y Londres se acomodó en las pocas horas que quedaban antes de que el amanecer diera la noticia a un mundo que aún no sabía que la monarquía había cambiado radicalmente. ¿Qué ha cambiado y qué significa para la corona? La oficina de prensa del Palacio de Buckingham hizo público el comunicado exactamente a las 7 p.m. del 16 de diciembre, hora de las emisiones matinales británicas y de los usos horarios de la Commonwealth. El lenguaje fue cuidadoso, medido, diseñado para informar sin alarmar. En cuestión de minutos, la declaración estaba siendo analizada por expertos constitucionalistas de toda Gran Bretaña. La reacción inicial no fue de alarma, sino de curiosidad. Los protocolos de la regencia no se habían actualizado de forma significativa desde mediados del siglo XX. El hecho de que Charles hubiera optado por modernizarlas parecía a primera vista más responsable que preocupante. Pero cuando los periodistas y juristas empezaron a analizar los detalles publicados en los documentos informativos adjuntos, surgió una imagen más completa. No se trataba simplemente de tareas administrativas. Se trataba de una reestructuración fundamental del funcionamiento de la sucesión, creando flexibilidad donde antes había rigidez. El cambio clave explicado en un detallado anexo preparado para el Parlamento y las legislaturas de la Commonwealth se centraba en el concepto de regencia transitoria. A diferencia de la regencia tradicional, que exigía declaraciones formales de incapacidad total, este nuevo protocolo permitía una transferencia parcial voluntaria de poderes basada en el asesoramiento médico y no en la determinación política. En la práctica, esto significaba que si los médicos de Carlos aconsejaban que ciertas funciones reales se estaban volviendo demasiado exigentes para su salud, Guillermo podría asumir esas funciones específicas sin que Carlos abdicara o fuera declarado totalmente incapacitado. El rey conservaría su título, su posición y las funciones constitucionales que siguiera siendo capaz de desempeñar. Pero la carga del papel se distribuiría basándose en la realidad médica y no en la ficción legal. La reacción del público, medida a través de las redes sociales y de sondeos rápidos realizados a lo largo de la mañana,
fue abrumadoramente positiva. El 79% de los británicos encuestados expresó su aprobación por los cambios, y muchos señalaron que parecía prudente que Carlos planificara de forma proactiva, en lugar de esperar a una crisis. Solo el 11% expresó su preocupación principalmente sobre si los cambios sugerían que la salud de Carlos estaba peor de lo que se sabía públicamente. El Palacio se apresuró a responder a esa preocupación. Una declaración suplementaria publicada a las 10 p.m. aclara que Su Majestad goza de buena salud y es plenamente capaz de desempeñar sus funciones. Este protocolo se ha promulgado como una cuestión de planificación responsable, no en respuesta a una necesidad médica inmediata. En la Commonwealth las reacciones variaron ligeramente, pero en general fueron de apoyo. El primer ministro de Canadá emitió una declaración en la que elogiaba la previsión del rey y confirmaba que las disposiciones constitucionales canadienses se actualizarían para reflejar el nuevo protocolo. La respuesta de Australia fue más comedida, con voces republicanas que aprovecharon el momento para defender la ruptura total de los lazos con la monarquía. Pero incluso allí, las encuestas mostraron un apoyo mayoritario a la decisión del rey. La primera ministra de Nueva Zelanda, que había pedido en privado que se aclararan exactamente estas cuestiones, meses antes expresó su alivio por la existencia del protocolo. Esto proporciona la certidumbre que requieren nuestros acuerdos constitucionales, dijo en un breve discurso ante el Parlamento. La cobertura de los medios de comunicación estadounidenses fue confusa. Varios de los principales medios de comunicación se esforzaron por explicar el significado de regencia en un contexto monárquico, y algunos informaron inicialmente de forma incorrecta de que Carlos había abdicado. A mediodía ya se habían publicado correcciones y habían aparecido análisis más matizados, pero la cobertura reveló lo poco que los estadounidenses entendían la mecánica constitucional de la monarquía. Lo que la mayoría de la cobertura pasó por alto tanto en Gran Bretaña como internacionalmente fue el significado más profundo de lo que Carlos había hecho. No se había limitado a actualizar los procedimientos legales. Se había enfrentado a la tensión fundamental en el corazón de la monarquía moderna, el conflicto entre la importancia simbólica de un soberano vitalicio y la realidad práctica de que los cuerpos y las mentes humanas declinan de un modo que la medicina puede ahora prolongar, pero no evitar. Durante siglos los monarcas habían muerto en el cargo porque no tenían elección. La medicina moderna había creado opciones, pero el derecho constitucional no se había puesto al día. El protocolo de Carlos fue un intento de salvar esa distancia, de crear un mecanismo para gestionar la transición que respetara tanto la necesidad de continuidad de la institución como la necesidad de dignidad de la persona. Guillermo, informado de la cobertura de la mañana en el Palacio de Kensington, sintió una compleja mezcla de alivio y aprensión. El público había recibido la noticia con calma, lo cual era bueno, pero también comprendió que la existencia del protocolo teñiría a partir de ahora todas las especulaciones futuras sobre la salud de Carlos. Cualquier enfermedad leve, cualquier reducción de agenda dispararía las preguntas sobre si se estaba activando la regencia de transición. Catherine, que leía a su lado los resúmenes de prensa, expresó su preocupación en voz alta. Cada vez que cancele un compromiso, la gente se preguntará si esto es el principio. William asintió sombríamente. Es el precio de la transparencia. Hemos reconocido que su capacidad puede declinar. Ahora cada signo de ese declive será magnificado. Pero la alternativa, replicó Catherine, era esperar a que la crisis forzara la transición. De esta manera al menos hay un plan. Esa misma mañana Guillermo asistió a un desayuno de trabajo con Carlos Ana y altos asesores constitucionales. El ambiente era profesional, centrado en los detalles de la aplicación y la coordinación de la mancomunidad. Pero por debajo de las discusiones de procedimiento, una nueva dinámica era evidente. Carlos y Guillermo ya no eran simplemente rey y heredero. Ahora eran socios constitucionales vinculados por un documento que reconocía que el traspaso de poderes entre ellos ya no era una lejana posibilidad teórica,
sino una realidad práctica que podía desarrollarse en cualquier momento. La princesa Ana, al observar el sutil cambio en la interacción entre su hermano y su sobrino, se permitió un momento de satisfacción. Durante años había abogado por este tipo de planificación anticipada, y ver cómo se desarrollaba reafirmaba su convicción de que la monarquía no sobrevivía gracias a una rígida adhesión a la tradición, sino gracias a una meditada adaptación. Al anochecer, cuando el ciclo de noticias se desplazó a otras noticias, el palacio había gestionado con éxito la transición de la comprensión pública. El protocolo de transición de la regencia ya formaba parte del marco constitucional británico, había sido aceptado por el Parlamento coordinado en toda la Commonwealth y contaba con un amplio apoyo de la opinión pública. Pero en el interior del Palacio de Kensington, mientras Guillermo estaba sentado en su estudio revisando los documentos para los compromisos del día siguiente, el peso de lo que había cambiado se asentó sobre él con más fuerza. La corona que algún día llevaría se había acercado no por la muerte de su padre, sino por la sabiduría de éste, al planificar su incapacidad. No era la herencia que había imaginado, pero tal vez pensó era la herencia que requería la monarquía moderna. No una abdicación dramática ni una sucesión repentina, sino una transición mesurada, planificada con cuidado y ejecutada con dignidad. Catherine lo encontró allí una hora más tarde contemplando la oscuridad de diciembre. «Estás pensando demasiado», le dijo suavemente. William sonrió débilmente. Gajes del oficio. Ella se movió a su lado. Sus hombros se tocaron en el cómodo silencio de una sociedad que había resistido todo lo que la vida real había exigido. «Tu padre te dio tiempo», dijo, «tiempo para prepararte, tiempo para crecer en lo que viene. Es más de lo que reciben la mayoría de los herederos». Guillermo sabía que tenía razón. Carlos, que había esperado 70 años, había dado a su hijo algo que él mismo nunca había recibido. Un camino gradual hacia la corona en lugar de un choque repentino. Planificación en lugar de crisis. Asociación en lugar de sustitución brusca. Guillermo se dio cuenta de que tal vez era el mejor regalo que su padre podía haberle hecho. No la corona en sí, que llegaría con el tiempo, sino el marco para asumirla sin destruirse a sí mismo ni a la institución en el proceso. En el exterior. Londres seguía su ritmo vespertino, sin saber que en un tranquilo estudio del Palacio de Kensington, el futuro rey estaba procesando un cambio que definiría el funcionamiento de la sucesión durante generaciones. El documento firmado a las 1123 p.m. del 15 de diciembre había alterado algo más que los procedimientos legales. Había alterado la relación entre padre e hijo, entre rey y heredero, entre presente y futuro. Y aunque la opinión pública nunca llegaría a comprender del todo el peso emocional de esa alteración, quienes la habían presenciado, quienes la habían firmado y quienes vivirían con sus implicaciones la comprendieron. La corona no se había debilitado, se había adaptado, y en esa adaptación radicaba su supervivencia.